Agradecido con la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales por invitarme a impartir un curso de actualización sobre los aportes del psicoanálisis vincular a la clínica con parejas y familias en tiempos de pandemia. La actividad se realizará desde el 1 de octubre hasta el 19 de noviembre, durante 8 sesiones de 2 horas de duración cada una. El curso se impartirá a través de Zoom, así que podrán participar personas que no se encuentren en Chile. Pueden participar estudiantes de pregrado de los últimos años de psicología, por supuesto psicólogos y profesionales de las áreas afines a la salud mental que estén interesados en el trabajo psicoanalítico con parejas y familia. Para mayor información pueden escribir a extensión.clinicapsicológica@mail.udp.cl. Los espero. Silvia Bleichmar, psicoanalista argentina, define el malestar sobrante como el padecimiento subjetivo que no guarda relación con las renuncias pulsionales que posibilitan la convivencia, sino con circunstancias sobrecargadas que llevan a la resignación. El malestar sobrante está marcado por el desencanto, la desesperanza y la impunidad. Nos pone en una posición melancolizada. Está dado por el hecho de que la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años ha dejado a algunas personas despojadas de un proyecto trascendente que les posibilite de algún modo avisorar modos de disminución del malestar reinante. Porque lo que lleva a las personas a soportar el malestar que cada época impone es la garantía futura de que algún día cesará ese malestar, y en razón de ello, la felicidad será alcanzada. Es la esperanza de remediar los males presentes lo que posibilita que el camino a recorrer encuentre un modo de justificar su recorrido. Yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de agosto, El malestar sobrante, entre la utopía y el desencanto. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades, y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com/la palabra y el vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Nos encontramos con Ezequiel Jarolapsky. Él es psicoanalista, miembro de la IPAP, director de la revista digital Psicoanálisis e Intersubjetividad. Es también miembro titular de la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia y es profesor también de la APA. Yo te doy la bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, muy activo. Es paradójico, la pandemia me activó más que antes. Bueno, nos activó muchas cosas a muchos y nos desactivó en otras. Ahí vamos a conversar sobre lo que activó y lo que desactivó la pandemia. Y fíjense que para que las personas que nos están escuchando conozcan un poco, la primera vez que tuve un acercamiento a Ezequiel Jarolapsky fue justamente a propósito de su revista, en la época en la que estaba haciendo el magíster en grupos e instituciones. Buscando información en internet, me encontré con esa revista por allá entre los 2008 y 2010 y me pareció genial porque, encontré una revista muy seria,
con mucho contenido, escrito por personas que, bueno, que leemos, que seguimos, ¿no? Y bueno, para mí fue todo un descubrimiento y bueno, cuando veía el director Ezequiel Jarolaski, bueno, uno lo ve así como que muy lejano y nunca me imaginé que después, 10 años después, hacia finales del año 2020, a propósito justamente de la pandemia, iba a participar de un grupo de estudios coordinado por Ezequiel sobre René Caes. Así que bueno, para mí es un gusto que estés acá, es una persona muy conocedora de la obra de René Caes. Por cierto, él realiza, bueno, grupos de estudios anuales, eso continúa, ¿no? Hay Sí, distintos sí, grupos de lo hice. estudios con distintas temáticas y bueno, ahí después les vamos a dejar en la cajita de descripciones el contacto de Ezequiel por si acaso algunas de las personas que nos siguen quisieran de pronto contactarlo y participar de sus grupos de estudio. Fíjense que hoy con Ezequiel vamos a conversar acerca de un escrito que él publicó en este libro, este famosito libro. Fíjense que entre la primera y la segunda temporada del podcast tuve la oportunidad de conversar con distintos autores, ¿no? De este libro que se llama De vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos. Tuve la oportunidad de conversar con Gloria Badi, con Facundo Blechler, también con Jorge Cantis, con Irene Meller, con Janine Puyet, bueno, con la compiladora, con Irene Fischer, y ahora me estoy encontrando con Ezequiel, y el escrito de Ezequiel les voy a comentar cuál es el título, la incidencia de la hipermodernidad y el maletre, que se traduce mal ser, en las estructuras familiares y en las patologías actuales. Bueno, un titulazo y justamente pensando en las personas que nos están siguiendo, Ezequiel, podríamos ir por parte, ¿no? Primero decir qué significa hipermodernidad y decir qué significa el mal ser para después conversar acerca de las patologías actuales. Bueno, con respecto a la hipermodernidad, es un término que de alguna manera desarrolla Caes y otros autores. Luego de un sociólogo francés, Lyotard, que habló de la posmodernidad. Y la posmodernidad tiene que ver con los cambios, tanto en la cultura, sociales y económicos, que se dan a partir de ahí. La globalización económica y la globalización de las comunicaciones tienen que ver con los cambios. La hipermodernidad, Caes lo plantea a partir de lo que pasó con las Torres Gemelas, sería como una, digamos, una exageración de los cambios de la modernidad. Lo que caracteriza es lo hiper, la hipercomunicación, la hiperestimulación, todo se ha incrementado de una manera enorme. Nosotros estamos constantemente estimulados por las pantallas, estamos estimulados por las comunicaciones, estamos estimulados por la compra de bienes y productos y estimulados también por los cambios de globalización. Tuvo muchos aspectos positivos, yo no lo niego, los viajes, la interrelación de las costumbres, pero también la globalización trajo la pandemia, porque en la medida que la gente viaja más, transmite más virus, etc. Voy a leerte un parrafito. La hipermodernidad comienza a fines de los años 80, perdón, no era 2000 sino 80, con la exacerbación y radicalización de los rasgos de la posmodernidad, que es lo de Lyotard. Es la cultura del exceso, de la hiperestimulación, de la hipercomunicación, del hiperdesarrollo, del hiperconsumo, genera pulverización de los límites, tanto espaciales como temporales, y genera fallas y graves en los garantes metasociales. ¿Qué serían los garantes metasociales? Claro, los garantes metasociales son aquellos elementos de la sociedad garantizan cierta estabilidad del individuo. La vida de nosotros es efímera, es difícil, pero ¿qué papel juegan? Juegan el Estado, las instituciones, la salud pública, todos son garantes de la estabilidad del psiquismo. Con la hipermodernidad se produce una caída o entran en crisis estos garantes. El papel de los estados, el papel de la institución, el papel de los mitos fundantes, liderazgos reconocidos, están en crisis en este momento. Vamos a ir por parte, Ezequiel, un poco como para ir digiriendo, metabolizando un poco esto que estás trayendo, ¿no? Fíjate que, bueno, lo primero que dices, hipermodernidad, tiene que ver con una exacerbación, con una radicalización
de los rasgos de la posmodernidad, que de alguna manera comienza en los 80, pero yo tomaría ese lapsus que tuviste con esto que pasó por ahí por los años 2000 con las Torres Gemelas, porque yo creo que marca un hito y yo creo que nos permite de alguna manera ilustrar las consecuencias que puede traer las fallas de los metagarantes sociales. Justamente una de las cosas que tú decías es que genera una pulverización de los límites, ¿no? Y uno podría decir, y esto es bastante dramático, ¿no? Que una de las cosas que sucedieron con lo que pasó con las Torres Gemelas es una pulverización justamente. Tal cual. Yo creo que es como que viene justamente a darle cuerpo, darle forma a algo que ya venía sucediendo desde los años 80. ¿Cómo podríamos entender esto, no? Ese hito, como algo que de alguna manera viene como que a ilustrar un modo de existir, un modo de estar en el mundo de una manera particular. Mirá, lo que pasa es que en este momento la estabilidad lograda después de la Segunda Guerra Mundial, donde había ciertas garantías de estabilidad, entran en crisis. La prueba es que en un mundo de paz, en un mundo nuclear que amenaza a los seres humanos y la supervivencia del planeta, tenemos en este momento una guerra entre una potencia nuclear, que es Rusia, que ha invadido Ucrania, y con consecuencias que son planetarias, porque si hay un incremento de esto, potencias nucleares son Inglaterra, Francia y Estados Unidos, estamos en riesgo. Esto es una muestra de una gran desestabilización que pone en peligro las instituciones fundantes después de la Segunda Guerra Mundial, que es la ONU. La ONU, como la OMS, como todas las instituciones internacionales, garantizan cierta estabilidad y protección del planeta y los seres humanos. Esto entra en crisis con esta guerra, como ya venía perfilando en otras guerras previas con las Torres Gemelas. No es únicamente, o sea, que es actual en este momento. El hipercapitalismo también, o sea, la no localización de los grandes capitales, empresas que se deslocalizan de ciertos países que le cobran más impuestos y van a islas que son Islas Caimán o lo que sea, también tiene que ver con no control de los estados o de la ONU de movimientos de capitales que pueden ocasionar desestabilizaciones económicas muy serias, como la guerra, como otras, ¿no? Entonces, esta caída es muy importante porque es lo que, según CAES, van a provocar el malestar que ahora voy a hablar. Pero antes quería decir algo. No es únicamente la caída de los garantes metasociales, es también la caída de las grandes matrices de la simbolización, que la cultura, la creación artística y la marca que da sentido. Disculpa, Ezequiel, pensando en los oyentes, porque fíjate que estás diciendo una cosa muy importante, que estás relacionando los efectos que esto trae en los grandes y pequeños conjuntos sociales, pero también a nivel individual, a nivel subjetivo. Entonces, una de las consecuencias, podríamos decir, es que puede de alguna manera comprometer las posibilidades de simbolización. Obviamente, para los que estamos trabajando desde el psicoanálisis, ¿no? A los que nos dedicamos a esto, pues por supuesto más o menos entendemos a qué te refieres. Pero pensando en los oyentes, ¿por qué de alguna manera todo esto, ¿no? Una falla de los garantes metasociales, puede comprometer las posibilidades de simbolización a pequeña y a gran escala, en los grandes y pequeños conjuntos y a nivel también individual? Y también porque compromete quizás algo que decimos en psicoanálisis, la sublimación, la posibilidad de que podamos transformar o hacer algo, digamos, con el malestar también, que por cierto, después lo vamos a relacionar con la idea del maletre, que es mal ser, ¿no? Y ahí establecer algunas diferencias entre una cosa y otra, pero bueno, ahí lo vamos a dejar en suspenso, por cierto. Fíjense que hasta ahora, en varios momentos, Ezequiel ha hecho referencias a René Caes. René Caes, para quienes no lo conocen, para quienes nos están escuchando, es un psicoanalista francés que ha hecho importantísimos aportes al psicoanálisis, en el campo también de lo grupal, institucional, lo vincular. Bueno, él estuvo en el último episodio de la segunda temporada de La Palabra y el Vínculo. Los voy a dejar acá colgados el capítulo para que lo escuchen. Se llama El Tiempo Siguiente. Así que por si quieren escuchar de Caes, aquí lo pueden escuchar. Y volviendo entonces a la pregunta, ¿por qué las fallas de los garantes metasociales pueden comprometer los procesos de simbolización, esto otro que decías, las construcciones de sentido y la sublimación, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esos conceptos? Todos necesitamos una certeza, desde lo más importante. Vos diste el ejemplo de las Torres Gemelas. ¿Te imaginas si uno está viviendo en Nueva York y de repente
en un momento dado empieza a caer un edificio, el edificio más grande, se llena de polvo como fueron las imágenes, la sensación de que no se sabe de dónde viene eso. Se pensaba que podía ser desde un terremoto o una guerra mundial. Es decir, la sensación de la certeza de que no va a haber una destrucción, la certeza de que hay un porvenir, hay un futuro, hay una estabilidad. Eso entra en crisis total en la sociedad. La pandemia, en sus primeros momentos, también desestabilizó a todos. Hasta la OMS no sabía qué hacer. Primero no desaconsejaba el uso de barbijo, después se aceptó. O sea, hubo toda una situación de anomia, de pérdida de sentido. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué hacemos para protegernos? Etcétera. La sensación es el mal-être, la sensación de no ser, de no tener sentido, de estar en un mundo frágil y uno es frágil. Entonces es algo así como decir que si se caen los grandes pilares, porque de alguna manera las Torres Gemelas representan como una especie de pilar, es como un símbolo, ¿no? de estabilidad, ¿no? De firmeza. Si eso se cae, la sensación que produce es un poco esta que estás diciendo, ¿no? De incertidumbre, pero yo también lo relaciono un poco como con la pérdida de orientación, como que no hay un marco, algo que sirva de referencia. Y esto puede comprometer las posibilidades de pensamiento, de que podamos pensar y quizás imaginar futuro. Y esto yo creo que se relaciona un poco con esto que decías de las fallas de la simbolización y de las construcciones de sentido. ¿Y Sí, cómo podemos sí. pensar esto de la sublimación y a qué nos referimos con Por esto? ejemplo, ya hay estudios actuales, más contemporáneos, posteriores a este artículo, que hablan que en el mundo se está dando un déficit de lenguaje. La lengua está perdiendo su capacidad en los tiempos verbales. Por ejemplo, un ejemplo decía que la palabra señorita está desapareciendo. Y la palabra señorita da cuenta de un pasaje de un adolescente puber a un paso intermedio hasta que hace pareja. Señorita ese elemento sirve para dar significación y sentido. Bueno, la cantidad de caos en la lengua, las cuestiones de cambio de lenguajes o de cambiar el lenguaje, los chicos en primaria en este momento tienen graves dificultades para entender si le hablan de todo, si X, es muy difícil aprender. Esto se está dando en todo el mundo y estos cambios en la lengua intervienen entre uno de los elementos, después hablaré de otros mucho más importantes, en la destrucción de la riqueza de la lengua que da la posibilidad de simbolizar. ¿No? Pensemos, si uno quiere ver esto, las películas norteamericanas de Schwarzenegger y todo eso, no tienen ningún contenido, es pura imagen. Pensemos, si quieren ver una película de contenido, vean una película de década del 60, 70, de Alain René, donde hay toda una simbolización de situaciones conflictivas de todo tipo, pero hay toda una expresión estética de simbolización. Estamos en una grave crisis. Si la lengua también está en crisis, que es lo que nos comunica y lo que nos permite expresar ideas y pensar, porque la lengua tiene que ver con la capacidad de pensar, estamos en una situación muy difícil. Claro, pero ahora que traes este ejemplo de la señorita, ¿no? Estabas pensando como que en estos pasajes que se dan como de manera como forzada, ¿no? Yo diría de la niñez a la adultez, saltándose un momento importante, vital, que es la adolescencia, ¿no? Y claro, cómo de pronto, ¿no? A propósito de esto de cómo se nombran las cosas, ¿no? Eh, claro, esto puede quizás llevar a que una niña que luego se vuelve mujer de manera forzada, quizás funcione o que opere, digamos, en el plano social como una mujer adulta, pero que al mismo tiempo hay algo de la niñez que permanece en ella. Yo diría más que de la niñez, de lo infantil, que está como más hiperpresente. Me hizo pensar muchísimo como que en las necesidades de pronto que surgen como de arrullo, ¿no? De sostén, de Sí, amparo, pero que se pierden cuando llegamos a momento adulto porque ya se supone que esta persona quizás que llegó a la adultez de manera forzada está supuestamente resuelta porque quizás eventualmente está pero instalado en un no me trabajo, refiero, etcétera. decir señorita es dar un espacio que no es mujer casada, por ejemplo, mujer en pareja, sino que está en un tránsito hacia. Entonces se pierde la riqueza del lenguaje, pero hay muchos ejemplos sobre esto.
El lenguaje inclusivo justamente es un desastre para la lengua. Es un desastre, aunque hay muchos intelectuales que piensan así. Eso tiene que ver con el totalitarismo. La cultura del nazismo y del stalinismo, de los cuales el libro de Orwell de 1984 y Fahrenheit dan cuenta, hay un cambio en la lengua desde autoritariamente impuesta. El régimen totalitario nazi no únicamente hizo una guerra y mató tanta gente, sino que además le cambió la mente a los alemanes. Por ejemplo, la palabra fanático, antes de 1933, del comienzo del nazismo, era una palabra, digamos, que tenía un sentido negativo, peyorativo, un fanático. Cuando llegó el régimen hitleriano, ser fanático era ser un fanático de la SS, el fanático de Hitler, se sentía muy orgullosos. Se perdió el sentido de la palabra. Hay un libro de Viktor Klemperer, que es El lenguaje del Tercer Reich, donde él vivió el nazismo, estuvo a punto en un campo de concentración, donde habla del cambio de lenguaje. Esto ocurrió también en el estalinismo. Y Orwell lo describe muy bien en su libro 1984, Creación de la lengua, también en otros lugares. Es muy importante la lengua como instrumento de comunicación o como un instrumento de cambio al servicio de un autoritarismo totalitario como fueron el nazismo y el estalinismo. Es un ejemplo que traes muy controversial esto del lenguaje inclusivo, porque Sí, se presta para debate, ¿no? Y quería totalmente. como Yo creo que hay que debatir porque fíjate que tiene consecuencias en la construcción psíquica y en la consulta. Ahora te voy a no, hablar de eso. sin duda, pero a propósito de que propones, digamos, tu punto de vista, me gustaría también plantear el mío, ¿no? A propósito de eso, porque, claro, de alguna manera, bueno, hace un tiempo tuve una conversación con Débora Tajer, que por cierto les voy a dejar acá el episodio para las personas que quieran escucharlo, a propósito de su último libro, Psicoanálisis para Todos. Y claro, de alguna manera, claro, tocamos este punto, ¿no? Y ella decía que de alguna manera podríamos decir, bueno, un poco a propósito de ese título, ¿no? De su libro Psicoanálisis para Todos, yo le preguntaba por la X y bueno, tenía mucho que ver justamente con un tema de un guiño político, que yo lo entiendo, ¿no? Que yo lo entiendo porque efectivamente hay cosas que no dan lo mismo en la lengua, como decías tú, no da lo mismo como se nombran las cosas. Y efectivamente le da visibilidad, pero al mismo tiempo ella me decía algo muy interesante. No se trata de hacer eso, ¿no? Y evidentemente aquí damos cuenta, digamos, de la pluralidad que existe o de la amplia gama que existe dentro de los feminismos, ¿no? Y las distintas posturas que pueden haber al interior de los feminismos, ¿no? Pero ella decía, bueno, a mí me interesa marcarlo, hacer un guiño político con eso para darle visibilidad a ciertos existenciarios sociales, pero no hacer de eso, digamos, un imperativo, un mandato, porque yo le decía, a mí me cuesta hablar con el lenguaje inclusivo y no significa que no porque hable de esa manera no me interese pensar las cuestiones, digamos, de género. Y entonces ella me decía, bueno, pero una cosa es que nosotros, que algunos lo marquemos y otra cosa es que eso se convierta justamente, digamos, en un mandato, ¿no? Que es un poco lo que tú estás trayendo. Si a un chico de 6 años lo llevas al colegio, que ya actualmente hay problemas de escritura que tiene que ver con la hipermodernidad, porque se está perdiendo y algunos lugares no les enseñan la letra cursiva, no enseñan a escribir. Mm. Entonces, cuando el maestro le escribe en el pizarrón, no entienden. Mm. Y si uno le escribe y le agrega, le pones la X y todo, el chico no puede aprender el lenguaje, no entra en la alfabetización. Es gravísimo, no es simple. Que gente que ya tiene lenguaje pueda decir todos y todes, bueno, hace la particularidad personal de cada uno. Pero si enseñamos una lengua inclusiva como se pretende en mi país o en otras partes, lo que tenemos es un desastre, que ya lo tenemos en la capacidad de matemáticas y en la capacidad de comprensión de textos. Y si una persona no comprende los textos, no puede pensar, no es libre. Para ser libre hay que estar educado. Es lo que decía Freud, hay que ser culto, hay que estudiar, educarse en matemáticas, pero fundamentalmente en la lengua. Y la lengua es lo que nos permite entender la literatura, entender los diarios, las noticias, tener comprensión. En este momento hay un déficit gravísimo de comprensión de textos. Esos no son ciudadanos y cuando van a votar no votan pensando, votan por impulso de fenómeno de masas. Cuando hablas de la impulsividad,
tiene relación con las patologías actuales. Pero antes de Sí, llegar allí, porque hemos dejado como abiertas algunas cositas, hay dos cosas que tendríamos que cerrar, ¿no? En relación a un punto como para pasar a otro, ¿no? Y que tiene que ver, por un lado, ya hemos hablado de la hipermodernidad, ¿no? Hemos hablado que a propósito de que la hipermodernidad de alguna manera, bueno, genera una pulverización, ¿no? De los límites y fallas en los grandes metasociales, ¿no? Y que los grandes metasociales tienen que ver con las grandes estructuras, ¿no? Tienen que ver con el Estado, con las instituciones, ¿no? Tiene que ver con todo eso que de alguna manera nos da unas mínimas certezas, ¿no? Y que nos permite orientarnos, bueno, frente a la vida, tener alguna orientación frente al mundo, ¿no? Y que claro, cuando eso se degrada, cuando se producen fallas de los grandes metasociales, bueno, vienen estas crisis, ¿no? Crisis de sentido, ¿no? Fallas en la simbolización también, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahí entramos en el tema del lenguaje, que es toda una controversia, pero hay otro tipo, digamos, de garante también, ¿no? Y que tiene que ver con los garantes metapsíquicos, ¿no? Que son distintos a los garantes metasociales y que tienen relación con sí. los modos de alianzas que se establecen al interior de las familias, ¿no? En la sociedad. Y en la Las sociedad en alianzas su... en toda la sociedad, para acá es, en toda la sociedad humana, en las instituciones, en las familias, en las parejas, en los vínculos, se generan alianzas inconscientes, son los sirven de apoyo al psiquismo individual. En un contrato narcisista familiar, que es un término técnico, significa que una familia desea que su hijo sea un maravilloso bebé, desea que es el continuador de la generación, y en ese momento, con todos esos deseos, se estructura el psiquismo del niño. Esto falla por varias razones Ujú. indirectas, y entonces los garantes, es decir, la estabilidad familiar, o si uno va a una institución escolar, la institución tiene que garantizar una buena educación para nuestros hijos y tiene que darnos igual, laica, en el sentido como fue la instrucción francesa, en el sentido de abierta a todo el mundo, donde no tiene que haber gente por dinero tener que tener acceso a una mejor educación. Es el modelo francés que en Argentina se impuso hasta que vino el modelo norteamericano en los últimos 20, 30 años, en el cual está escuela para ricos, escuela para pobres, como Estados Unidos, donde los pobres no tienen buena educación. Y para que haya buenos ciudadanos tienen que tener buena educación y es el trabajo de cultura que se da en la familia, con la transmisión de los hábitos de limpieza, los hábitos de cuidado, etcétera, como también en el colegio. Pero si falla la familia, que la vamos a ver, si falla la escuela en su función educadora, lo que tenemos es personas que no tienen capacidad de pensar. Bueno, pero esto tiene que Entonces, ver quizás como con algo que por ahí tú mencionabas en tu escrito, Ezequiel, y que, bueno, yo creo que ahí valdría ya la pena entrar en, en este concepto, ¿no? Del maletre, que se traduce en español mal ser, y diferenciarlo del malestar, porque claro, no significa que en la época, digamos, de Freud, ¿no? En la época de la modernidad, no había malestar. ¿No? Había malestar, ¿no? Y por eso es que Freud lo pensó, el malestar en la cultura, ¿no? Y no se trata de caer en el eco nostálgico de que las cosas antes eran de una manera, entonces había estabilidad. Yo pienso que efectivamente han habido transformaciones sociales, culturales, que han sido importantes, pero no han sido sin costo. Es cierto que hay que pensar cuáles son las repercusiones que eso ha traído en la subjetividad, pero eso no desdice que para la época, digamos, de Freud, bueno, que no había sufrimiento, habían otros tipos de sufrimiento. pero Freud empieza a percibir esto luego de la Primera Guerra Mundial y ya en el año 30 publica sus ensayos, está en la cultura ya con el comienzo del nazismo. Él no vio los campos de concentración, pero él empezó a percibir esto y lo cual lo desarrollaron los autores posteriores. Una de ellas fue Hannah Arendt, tiene un libro muy importante sobre los orígenes del Mm. totalitarismo, porque ahí empieza la destrucción del humano como humano. En una guerra se termina, el otro pasa a ser un enemigo, pero que tiene que ser destruido. ¿Se imaginan lo que ha sido vivir en un gulag de campo de concentración ruso o en un campo de exterminio nazi, que fue lo mismo? Fue terrible. La destrucción de la cultura, la destrucción de todo, de lo humano.
Entonces, esto es el peligro, y por eso Freud planteó el trabajo de cultura, la creación de un superyo cultural, o sea, de un policía interno que nos permite decir que no podemos matar, no podemos asesinar. La humanidad tardó miles de años en eliminar el canibalismo, el asesinato, el incesto y la destrucción, si bien están prohibidas en las grandes religiones, los 10 mandamientos de la religión católica, en el Islam, etc., no, todavía no se han inscriptos realmente en las sociedades y están en peligro siempre. Y las guerras y todas estas situaciones ponen en crisis estas situaciones. Ahora, yo en mi trabajo, el Malet, justamente te comento, ¿qué quiere decir para acá? Son los obstáculos que impiden el proceso de subjetivación, o sea, de ser yo mismo, de ser, construir nuestro propio psiquismo. Es la capacidad de existir, la de formar vínculos y socializar. Todo eso es lo que nos está pasando con el Maletre. Fíjate qué importante lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en el mundo, en el caso que una persona toma un camión y mata a personas, pero ni sabiendo quiénes son por una cuestión ideológica, ideología religiosa, musulmana. Eso pasó en Alemania, pasó en una feria que un camión mató gente, o una ideología de extrema derecha que en un país que todavía mantiene la posesión de armas. Recientemente la cantidad de chicos que son muertos en colegios o gente que va a un mercado, como pasó donde fue en Dinamarca, donde mató una persona. Es decir, es terrible que no hay una estabilidad de esto, y que no hay seguridad y que la gente puede ser matada por solo hecho de ser humano. Mm. Esto también tiene que ver con los campos de exterminio. No es lo que pasó en los campos de exterminio de seres humanos, está pasando ahora de una manera más errática, pero esto, las Torres Gemelas es un ejemplo. ¿Qué tenía que ver en una confrontación la gente que vivía, los miles de personas que vivían en las Torres Gemelas, que eran gente como vos o como yo? Bueno, esto es terrible y esto hay que denunciarlo constantemente, el peligro de la destrucción de la humanidad. Sabes que estaba pensando como, porque claro, esto es como a gran escala, ¿no? Como cuestiones que Sí, afectan, digamos, como dices tú, al planeta. Pero sí. claro, pensándolo quizás en cómo se puede ver esto también reflejado pues en la vida cotidiana, bueno, tiene que ver justamente como con la violencia, ¿no? Sí, Que ha sido de alguna manera naturalizada. los psicoanalistas nos encontramos de las neurosis, que eran represiones, o sea, teníamos algo que nos reprimía, entonces teníamos la neurosis, la histeria, la neurosis obsesiva. Esto está desapareciendo. Ujú. ¿Por qué? Están emergiendo pacientes que vienen con, ¿qué? Con ataque de pánico, pacientes que vienen con angustias, violencia, gente que descarga su violencia, como puede ser el ataque a la mujer quiere ocupar su lugar justamente con todo derecho en la sociedad y en la familia. Entonces, la generación de querer poseer a la mujer y no permitir libertad genera violencia. Violencia se da de ambas partes, porque los sujetos humanos, de tanto mujeres como no bien educados, no tienen represión de su violencia. Lo que decía Freud, justamente más en la cultura, era que para crear una cultura, para crear una sociedad civilizada, hay que reprimir. ¿Qué es lo que hay que reprimir? Los impulsos destructivos, y en la Viena se reprimía el sexo. Ahora el sexo no es reprimido, pero la violencia no es reprimida. Hay mayor libertad sexual, pero hay mayor libertad de matar, de agredir, de destruir. Esto pasa en las parejas, pasa en la familia. ¿Qué son? Son personas que no pueden pensar, son personas que no tienen una represión de sus impulsos, que es lo que llamaba Freud el superyo, algo de adentro, que es una especie de policía interno que me dice que no podés robar, que no podés matar, que no podés cometer incesto, que no podés hacer violencia. Esto, ahora, si la construcción de los sujetos psíquicos que se realiza en los primeros 2 años de la vida es deficitaria, tenemos ahora un auge de las patologías contemporáneas: anorexias y bulimias, ataques de pánico, crisis de angustia, adicción a todo tipo de droga, adicción a la secta, adicción al vínculo, etc. Estas ocupan prácticamente el 80% de las consultas. Entonces yo me pregunté y me pregunto, ¿por qué?
¿Por qué hay un cambio? No únicamente en la sociedad, hay un cambio en las consultas, en las personas, hay un cambio en la familia. La familia, como familia nuclear, en este momento está pulverizada. Mm. El psiquismo se construye con una adecuada relación madre-bebé. ¿Y dónde está esto? En la lactancia, que no es únicamente leche-alimento, sino que una madre, cuando le da de mamar a su bebé, le da lo que llamamos los psicoanalistas leche psíquica, le construye el pensamiento. Cuando una madre juega con su bebé y tiene tiempo para hacerlo, mientras le da a mamar, luego juega, hace todo un juego que se da con tonalidades de voces, mi querido bebé. El bebé no tiene nada, pero siente una envoltura sonora, un Ujú. abrazo, una caricia, una piel que es erotizada, Ujú. cuidada, etc. Esa es la palabra que te iba a decir. Se produce una erotización, ¿no? Justamente que Exactamente. permite que para las personas que nos siguen, básicamente tiene que ver con que de alguna manera se produce allí un intercambio, digamos, de energía, decimos en psicoanálisis libidinal. Bueno, una afectación, se inviste de amor, ¿no? Al niño o al bebé y eso, por supuesto, constituye al psiquismo, ¿no? Y que luego eso es internalizado, porque efectivamente esto del vínculo es demasiado importante porque, bueno, con el pasar del tiempo, una vez que se internaliza, es lo que le permite después a ese niño poderse convertir en un sujeto que pueda soportar un poquito, digamos, estar a solas sin Sí, sentirse solo, ¿no? Pero una cosita que claro. te quería decir, ¿no? Porque De verdad, mencionaste la palabra familia pulverizada, ¿no? Y a propósito de que estuvimos allí diciendo algunas cosas relacionadas justamente con el lenguaje inclusivo y los movimientos feministas, a mí me parece muy importante. Bueno, y obviamente esto es otro punto, me parece controversial, ¿no? Que se presta para debate, ¿no? Porque se puede prestar un poco para las personas que nos escuchan, ¿no? Esto de la familia pulverizada, a que suena que se rompió el modelo, digamos, de la familia clásica, tradicional, papá, mamá, hijo, perrito, ¿no? Y porque se rompió ese modelo, ¿no? Es que existen las patologías actuales de hoy. Y esa puede ser una ecuación no, 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 no es muy tan simple. No es tan reduccionista. simple. No, 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 Exacto. no Y es no tan va por simple. ahí. Lo que se ha producido es un individualismo a ultranza. Ujú. Pero para ser un buen individualista hay que tener la capacidad de estar solo y de pensar. Si no, es una persona que cualquier fenómeno de masa lo captura. Mm. El fenómeno de masa es lo que atenta totalmente, cualquier fenómeno de masas, toda concentración de individuos atenta contra la subjetivación, con la diferenciación de los sujetos. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que hay cuestiones controvertidas, pero tenemos que ver realidades. ¿Qué pasa con la modernidad y con la hipermodernidad? Pero fundamentalmente, de hace muchos años, la mujer ha entrado en el mercado de trabajo. Entra en el mercado de trabajo, entonces se va a trabajar. Cuando tiene un bebé, en algunos países le dan hasta un año al papá y a la mamá para que se queden con el bebé, porque se sabe que van a permitir que un niño sea bien amamantado en el buen sentido y pueda construir un psiquismo adecuado. Pero estas madres a veces le dan 2 o 3 meses de licencia por maternidad que no alcanza, porque el periodo de maternización son de 2 años. Esa madre que no puede tener una buena relación con su hijo porque tiene que trabajar. Antes, una abuela podía cumplir esa función. Pero ¿qué pasa ahora? En algunas familias, los abuelos piensan en sí mismos, el narcisismo en ellos, piensan en viajar, etcétera. No les interesa mucho cuidar a sus hijos. Entonces, ¿quién cuida a ese bebé? Esto no pasa únicamente en las familias ricas, pasa en las familias ricas, pero también en las familias pobres. Bueno, pero quizás relacionándolo, Ezequiel, un poco con lo que estabas diciendo antes, ¿no? De las fallas de los grandes metasociales, porque una cosa tiene que ver con la otra. Sí, sí, Pensaba, por ejemplo, ¿no? En la precariedad laboral. Y sí, evidentemente una cosa se relaciona con la otra, porque es muy difícil, porque por un lado está, digamos, la conquista de derechos, que por supuesto tiene un lugar, lo cual me parece demasiado importante, pero por otro lado es también cierto que está la exigencia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con las consecuencias de la hipermodernidad,
La exigencia de Sí. trabajar mucho para ver si es que de pronto puedes sostener la vida, porque no hay garantías. Sí, pero no es No, únicamente, no, no pero es es que quería solamente eh, traer esa variable porque lo estabas que me pensando parece en que, abuelas y estabas diciendo claro, abuelas y hay abuelas eh, que también eh, trabajan y quisieran cuidar a claro, sus hijos, no que que se van de trabajan, viaje. los que tienen plata se van de viaje y los que trabajan y tienen que subsistir. Claro, Pero claro. también está otra cosa, es el hiperconsumismo. Entonces se gasta el dinero en cosas que no tienen importancia, no se gasta dinero en cultura, se gasta dinero en cambiar de zapatillas. Mm, Conozco personas que se compran 6 zapatillas Nike, el hiperconsumismo que no es pensar, son procesos incitados por las pantallas, por la sí, sí. televisión, etc. Pero pensemos en las familias, por ejemplo, en el conurbano, la provincia de Buenos Aires, de las familias con hijos, o sea, las unidades sociales, hay una investigación que el 50, 45-50% de las familias son con un solo padre, generalmente una madre. Se imagina una madre que tiene varios hijos de distintos padres que no viven con ellas y que tampoco las mantiene. Esas pobres madres, que lo pueden tener en una villa o en un pueblo, etcétera, no pueden darle a su bebé la suficiente leche psíquica que los construye como personas. Es económico, pero es algo más. Es toda esa cuestión de cierto nomadismo, de no poder estabilizarse en una familia nuclear, porque, y no tiene estabilidad. Yo, por supuesto que estoy a favor del divorcio, estoy a favor de los cambios sociales, en la medida que no afecten a los bebés. Claro. Voy un ejemplo concreto. Mm, En Hungría, durante la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, muchos padres, madres y padres, contrajeron tuberculosis. Entonces no podían estar con su bebé porque lo iban a contagiar de tuberculosis y iba a morir. El problema que tuvo el gobierno húngaro en 1946 era qué hacer con los bebés. Los ponían en jardines de infantes donde les daban un hermoso alimento, pero los bebés sufrían falta de cariño, de juego con la mamá, y de erotización, que era lo que habíamos hablado. el juego, etc. Entonces, ¿qué pasó? Mm, Lo que pasó es que hubo una pediatra húngara llamada Pickler que empezó a trabajar en los jardines de infantes, en estos casa cuna, ujú. con esos bebés, pero al personal el que no servía lo sacó y puso gente joven para que además de leche jugaran con los bebés de 3 meses, 2 meses, 5 meses de edad, hasta que los padres pudieron curarse y estar con los chicos. Con lo cual eso tenía que ver con hospitalismo. Pensemos en que las madres que no tienen abuelas que los cuiden, etcétera, etcétera, llevan y depositan a su bebé en los jardines, los jardines cuna, en el trabajo, pero que le dan leche, pero no hay afecto, no hay cariño. Y esos salen carenciados psíquicos. Sí, Bueno, esto es... y el ejemplo que dabas, por ejemplo, a propósito, porque yo traje la variable del trabajo, tú traías, bueno, más bien de la precariedad laboral, ¿no? Sí, Que no sí, existen garantías y esto es una realidad y esto es una consecuencia también de la hipermodernidad, justamente, a propósito de las fallas, los garantes metasociales, que es un poco lo que tú has investigado, ¿no? Y eso es una sí, cuestión que produce mucho, mucho sufrimiento, ¿no? Pensando en las sí, angustias, ¿no? Y en cómo la gente intenta luego lidiar con eso que tú decías, bueno, una manera de lidiar es con el hiperconsumo, ¿no? Intento por lo menos sentir que puedo al menos disponer de algo, de dinero, de lo que gano con mucho sudor, para de pronto quizás calmarme o intentar calmarme por la vía del consumo de X objeto. Pero estaba pensando también en que o puede el consumo pasar, de, perdón, o el consumo de droga. o el Los que tienen consumo de angustia, droga, por como supuesto. angustia, pues van a alimentarse o consumen drogas y está incitado también por el negocio de la droga. Absolutamente, pero estaba pensando en el tema de la crianza y claro, también ahí podríamos hacer como un doble clic con esto de las, porque es cierto, la biología es la biología, ¿no? Y yo creo que tú estás rescatando el tema, digamos, del cuerpo a cuerpo, ¿no? De la nutrición, de la leche materna, pero también estás
trayendo otra idea que es demasiado importante, que es el tema, digamos, del cuidado, del juego, de la erotización. Y esto me parece que es algo que se puede ampliar, porque me parece que es un poco lo que tú mencionas, me parece en el escrito, que decías, bueno, cuando hablo de función paterna y cuando hablo de función materna, no me refiero estrictamente a que lo haga una mujer la función materna y un hombre la función paterna. Un bebé con una teta y una madre suficientemente cariñosa es ideal. Un padre no tiene tetas. No, no, no. Es que por eso es que estaba trayendo el tema de la biología. La biología es la biología, es lo que estaba diciendo. Hay cosas que no hay manera, ¿no? La teta es la teta, la leche materna es la leche materna, pero estoy Sí. hablando de otra cosa que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con el juego y que tiene que ver con la Ah, sí, erotización, con el estar con el sí, bebé. Y por eso es que sí. la función de cuidado no se limita o no se restringe solamente a la leche. Me parece que la No, no, función de no. cuidado se amplía y esto es lo importante que yo creo que podemos Claro, pensar. la leche psíquica que se da, por ejemplo, en ocasión de la lactancia, también la madre juega, le canta a su bebé. A eso me refiero. Claro, pero es que si no puede sonar como que, bueno, si hay fallas, qué sé yo, en la estructuración narcisista y si hay patologías actuales es porque no estuvo una mamá presente. Y esa puede ser una lectura muy, que de pronto se puede reducir, Porque porque puede creo, ser una mamá presente, viva. El mejor ejemplo es una mm, madre que te está dando de la teta a un bebé en un medio de transporte y está mirando el celular. Esa madre no está conectada con su bebé. exacto, es un ejemplo Está del consumo. presente, Claro, es un claro, ejemplo de los efectos que trae el consumo y la hiperconectividad exactamente. digital en el no estar presente, pero quería como rescatar esta idea, bueno, lo relaciono mucho con lo que trae, por cierto, Facundo Blechner, que también está en este libro, y habla de las funciones humanizantes, ¿no? Él no dice, bueno, esto a propósito me parece, de Silvia Blechmar, ¿no? Que, bueno, él dice que ojalá que podamos trascender un poquito más, ¿no? Y es cierto, sin negar la biología, no, sin negar la biología, que podamos dar un salto y pensar más allá de las funciones maternas y paternas, pensar en las funciones humanizantes, las funciones que permitan que las personas puedan constituirse, que puedan estructurarse, que puedan tener ciertos bordes, que puedan tener ciertos límites, que les permitan Claro, luego tener ciertas coordenadas para la vida, el día de mañana, ¿no? Y que eso claro. sirva justamente como de alguna manera sirva como una especie de vector para el deseo, que es un poco lo que ha diferenciado mucho el tema de las patologías actuales, ¿no? Como que no hay una emergencia del deseo, lo que hay es una emergencia de las ganas, de una compulsividad, no de una impulsividad. Exactamente, un proceso de descarga violenta, drogas, etcétera, y no hay una capacidad de pensar, no pueden pensar, reflejar y decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? No pueden. Para ir cerrando esta conversación, Ezequiel, te quería como hacer una pregunta, quizás para efectos de todo lo que hemos conversado, que me parece que son cuestiones bien fuertes, ¿no? Porque están muy relacionadas justamente con lo que son los padecimientos actuales. No alcanzamos a hablarlo mucho, pero igual me interesa como mencionarlo, ¿no? Porque una de las consecuencias de la hipermodernidad, de la aceleración del tiempo, de la hiperconectividad, del hiperconsumo, etcétera, tiene mucha relación justamente con el hecho de que estamos un poquito como en modo automático, ¿no? Tú decías, a propósito de René Caes, traías la idea del concepto de procesos sin sujetos, ¿no? Que estamos como en eso, como en una suerte de automatismo, ¿no? Sin detenernos a tomar perspectiva, pensar y luego actuar, ¿no? Un poco enajenados, ¿no? Pero otra de las consecuencias que me pareció interesante es el tema de la desconfianza, porque es como que si estuviésemos de alguna manera un poco como con la sensación de que no necesariamente ese otro se me acerca, digamos, como con intenciones de que se pueda producir allí una relación que pueda trascender y en la que haya alguna continuidad, sino que se me pueda acercar por fines instrumentalistas, ¿no? Y que tiene mucha relación con esta idea del individualismo, ¿no? Como que cada quien andando como que por la vida intentando rascarse la espalda y si es que me acerco al otro es para ver en qué me colabora el otro para lo que yo quiero, ¿no? No como para hacer algo juntos, sino para ver en qué me puede aportar ese otro, ¿no? En lo que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, traigo la idea de eso del automatismo, traigo la idea de los procesos, bueno, sin sujeto que tiene que ver con el automatismo, traigo la idea de la desconfianza y también traigo la idea del aburrimiento, porque es otra de las consecuencias también de esto y que se intenta salirse de esos estados de apatía, de tedio, Sí, sí, justamente por la vía del consumo, ¿no? Como para entretenerse, ¿no? Y se produce una sí. especie de O plus, ver ¿no? películas o ver una serie estúpida por televisión para aturdirse.
obviamente desde el psicoanálisis no se proponen recetas, ni fórmulas, ni tips. Pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos pensar? Y esto es algo que tú mencionas un poquito hacia el cierre de tu escrito, ¿no? ¿Cómo sobrevivir, ¿no? En un mundo como el contemporáneo en el que nos movemos, ¿no? Porque Bueno, la hipermodernidad está, digamos, vivimos en una era hipermoderna, ¿no? bueno, yo creo que hay dos aspectos. El psicoanálisis no es únicamente una terapéutica, es una concepción donde Freud ha tomado en cuenta, y lo caes también, las cuestiones desde el psicoanálisis, junto con sociólogos, con otros, podemos tener una actitud de denuncia y de construcción intelectual de algo distinto. En ese sentido, toda la discusión sobre la lengua, la discusión sobre la maternidad, etcétera, es muy importante porque implica, a partir de tomar conciencia, hacer cambios en la sociedad. Por ejemplo, que si le damos importancia a la maternidad como leche psíquica y física a la vez, que es un nido donde se construye el sujeto humano, para evitar las patologías que vienen después, entonces le vamos a dar importancia a las licencias por maternidad, le vamos a dar importancia a la educación de la madre, le vamos a dar importancia a un trabajo psíquico como desde la madre, desde el momento de la concepción hasta luego del parto, acompañando a la familia, al padre y a la madre, con equipos de salud que hacen prevención en psicoanálisis, que es muy importante prevenir. También hay otra cuestión, la hipermedicalización. Esto me parece fundamental. Más o menos 200 pediatras de la Silvia Bleima estaban incluidas, denunciaron un síndrome llamado de déficit de atención que está al servicio de laboratorios porque se considera que un chico de 6, 7, 8 años no atiende en el colegio es porque tiene un trastorno que hay que medicar. No, un chico de 6 o 7 años puede tener un trastorno que se muere de hambre, que le pegan en la casa, que tiene abuso sexual y no se trata no existe la pastilla. Yo a mis pacientes siempre les digo que no existe ninguna pastilla que enseñe a vivir, que enseñe matemáticas. Eso se aprende a través de, o aprender a hablar un idioma. Eso se aprende a través de un otro. Entonces, a través de alguien que se lo brinde. A O sea, través se de aprende con la vida. Exactamente. Eso es lo que no hay que perder. ¿Cuáles son las consecuencias? Mm. Se empieza a ver un descreimiento en la ciencia. Entonces tenemos los movimientos antivacunas que son anticientíficos y no son solidarios porque el que no se vacuna perjudica al resto porque genera cepas mucho más graves que lo que está pasando en distintas partes del mundo. Tenemos las pseudociencias, tenemos las sectas y todo que hubo siempre, pero que se han incrementado en esta época porque la gente busca algo de qué aferrarse. Entonces se aferra a la pareja en una relación pasional destructiva. Y está ya la pareja, claro. O se aferra a una secta, o se aísla y sale a matar gente porque piensa que hay que defender un ideal. Y tenemos la cuestión de ideales patológicos. Esto implica que un trabajo de cultura constante, defender la educación para todos, libre. Es todo un trabajo y el trabajo que hizo Freud denuncia. Freud fue revolucionario porque denunció la sexualidad, la represión sexual de la época. Acá ahora tenemos que denunciar estas fallas gravísimas que existen en la sociedad. Bueno, de esta manera vamos dando cierre a este episodio de La Palabra y el Vínculo, y fíjense que hay algo que les quería compartir. Seguramente cuando salga este episodio ya sucedió el evento, pero igual se los menciono para que vayan directo a YouTube por si quieren escuchar más de Ezequiel. Fíjense que yo les voy a dejar acá abajo el link para que vayan a un conversatorio que tuvo con Andrés Rakowski, que es el hijo, por cierto, de uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la APA, y él conversó con esta persona, con Andrés, sobre violencias, destructividad y narcisismo. Así que se los recomiendo, váyanse directo para allá. Y también les cuento que Ezequiel recientemente publicó el último número de su revista digital de psicoanálisis e intersubjetividad, así que váyanse directo para allá. Yo les voy a dejar también el link para que pues vayan directo pues a la revista. Yo te agradezco muchísimo, Ezequiel, que hayas estado acá en La Palabra y el Vínculo. Yo no sé si quisieras decir algo antes de despedirnos. Mira, voy a citar a Freud, una pequeña frase de Freud, que Freud escribió en 1915, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. La guerra en la que no quisimos creer ha estallado ahora y trajo consigo la desilusión.
No solo es más sangrienta y devastadora que cualquiera de las guerras anteriores, y ello a causa de las poderosas y perfeccionadas armas ofensivas y defensivas, sino que es por lo menos tan cruel, tan encarnizada y tan inmisericordia como ellas. Transgrede todas las restricciones a que nos obligamos en tiempos de paz y que había recibido el nombre de derecho internacional. No reconoce las prerrogativas del herido ni las del médico. Ignora el distingo entre la población combatiente y la pacífica, así como los reclamos de la propiedad privada. Arrasa todo cuanto se interpone a su paso, con furia ciega, como si tras ella no hubiera un porvenir ni paz alguna entre los hombres. Destroza los lazos comunitarios entre los pueblos empeñados en el combate y amenaza dejar como secuela un encono que por largo tiempo impedirá restablecerlo. Esto escribió Freud en 1915 en su artículo de Guerra y Muerte. Pensemos en Ucrania, pensemos en las guerras y pensemos en los campos de concentración. La guerra de Ucrania es una manera de empezar a pensar cómo se puede destruir en poco tiempo dos pueblos que eran hermanos, que tenían buena relación, que estaban casados entre sí y que toda esta violencia va a dejar un odio de muchos años. No se justifica ningún tipo de guerra, ninguno, no se justifica ningún imperialismo, no se justifica ni el imperialismo norteamericano, ni el chino, ni el ruso, ni el nazi. Creo que esto tiene que ver con la cultura. Cuando yo hablo de mi artículo, hablo más específicamente de otras cosas, pero tiene que ver. La educación es muy importante. La educación y el trabajo con la cultura, bueno, que por supuesto, bueno, es algo que nos compete a todos, ¿no? Como que es un trabajo, digamos, bueno, que involucra a grandes conjuntos sociales. Sí. Muchísimas gracias de verdad, Ezequiel, por haber participado en el podcast de La Palabra y el Vínculo. Y para las personas que están del otro lado de la pantalla, pues estamos viendo la próxima semana en otro episodio de La Palabra y el Vínculo. Que estén muy bien, Te cuídense. agradezco muchísimo, Chao. Nelson, por el espacio que me diste. Para Ezequiel Jarolawski, existen garantes metasociales que nos protegen de la arbitrariedad, del abuso de poder o del desborde de las pasiones. El Estado, la ciencia, la religión, la educación, la cultura y la ley son condiciones estructurantes del psiquismo que hoy están en crisis. Hablar de hipermodernidad es hablar de individualismo, consumismo y de relativismos extremos. El malser contemporáneo daría cuenta de un sujeto desorientado, carenciado psíquicamente, con dificultades para estar solo, pensar y contener sus angustias. Del malestar pasamos al malser. Lo que nos queda es abrir espacios de contención que faciliten la estructuración psíquica que no ha tenido lugar, a través de palabras y vínculos que sirvan de borde, de límites que marquen las trazas del deseo. De ese modo, podremos sobrevivir a la hipermodernidad, salir del aburrimiento, la impulsividad y compulsividad en la que vivimos. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue El Malser Contemporáneo, en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos, hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder, nuestra avaricia insospechada, nuestro narcisismo infantil, nuestra agresividad asesina, nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciente? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminen la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser sobrevivientes.